Género ficción. Tus charlas de cine. Pues bienvenidos un día más a Género ficción. Y hoy vamos a hablar de una parte de la industria del cine que, digamos por así decir, le quita la magia a las películas. Y aunque esto no suene muy bonito, es verdaderamente esencial y muy importante. Es un mundo enorme el de la producción. Y tenemos a Ana Camacho con nosotros para hablar de ello. ¿Cómo estás, Ana? Hola Marta, pues muy bien. ¿Qué me hago? Bueno, repasando un poquito las cositas que has estado haciendo, has producido películas, has hecho cortometrajes, documentales, de todo. Has hecho impartes clases también, actualmente, también en la escuela de cine. Y tus últimos trabajos, por nombrar un poquito, has estado haciendo este 2023 Kepler, sexto B. Estrenamos el 16 de junio, que es sexto B, sí. Que estoy deseando verla. El año pasado estuviste con nosotros, No nos matarán en pistoles, ¿lo he dicho bien? Sí. Dirigido por María Ripoll, sí, correcto. Muy buena la peli, me encanta la gallina. Las gallinas dieron su aquel. Sí. Ya te contaré luego. Ya lo hablamos. Y luego una que esta me falta por ver, un documental que tiene una pinta muy interesante, Roll and Roll, en 2020. Sí, que lo dirigió Chus Gutiérrez. La verdad es que es un proyecto muy interesante también, sí. Ese fue el último documental que hicimos en la productora. Luego ya nos hemos especializado en ficción. Qué guay. Vale. Pues, ¿cuál fue tu relación con el cine desde pequeña? ¿Cuándo te enamoras tú así por primera vez? Pues yo soy hija de la era VHS. Entonces digamos que de pequeña era más VHS, ir al videoclub. Yo tengo muy buenos recuerdos de que llegué el viernes, ir con mi hermana pequeña y con mi madre al videoclub y elegir, ¿no? Te dejaban elegir un par de pelis y las veías el fin de semana y el lunes te devolvían. Y luego ya en mi adolescencia sí que es verdad que mi padre, que José Miguel introdujo más el cine clásico en casa, el cine de los 70, y a partir de ahí sí que empezamos como a valorar más como el cine en mayúsculas. Ok. Ostras, yo soy más de la generación de los CDs. O sea, alquilábamos los CDs. El DVD, sí. Me llegaban VHS, pero ya no, creo que ya no... Claro, es que yo soy, no voy a decir de qué generación soy, pero soy de la Siguiente de antes. pregunta. ¿Y cómo fue que empezaste a producir? ¿Cómo descubres lo que es la producción? Porque no creo que sea algo de lo que se sepa mucho, que se hable por ahí. Pues mira, en COU hacías la selectividad, la, no sé, la PAU creo que se llama. Y en ese momento, con 18 años, te dan un libro, tienes que elegir con 18 años 3 carreras. Y la verdad es que no tenía ni pajolera idea de lo que quería ser de mayor. Pero bueno, una de ellas fue comunicación audiovisual, la elegí, luego tuve nota de corte suficiente para entrar y entré. Y sí que es verdad que cursando la carrera, a mí lo que más me llamaba era ser productora. Pero quería ser productora, pero en la carrera no te enseñan obviamente a ser productora. En audiovisuales. Sí. Y tampoco es sencillo salir y ser productora, porque digamos que el cargo de productora es como el de máximo rango de responsabilidad. Pero yo sí que lo tenía bastante claro. Luego la vida es bastante sabia, o no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que cuando salí de la carrera no ejercí ni me adentré en el mundo del audiovisual, sino el de la empresa. Y estuve varios años curtiéndome un poco también como persona, que eso es interesante, y conociendo el aspecto económico, de la negociación, de cómo llevar una empresa. Pero ya tenías el foco puesto en que esto era para la producción audiovisual. No, digamos que el foco se apartó, se puso en stand-by porque no lo veía viable. O sea, no veía como el camino, había como un gap, ¿no? Yo estaba en A y para llegar al punto B no veía el camino para ser productora, porque en aquel momento los másters de producción y todo esto no estaban tantos y no habían tantos, al menos en España, y no veía muy bien cómo adentrarme en ese mundo. Entonces seguí trabajando. Y luego la vida pues me puso delante el producir de repente. Además fue de una forma bastante fortuita. En un trabajo me dijeron, oye, tú en tu currículum no pones que has estudiado comunicación visual. Y yo digo, bueno, sí. Y tú no podías hacerme esto y esto. Me quedé así como, digo, pues organicémoslo. Y a partir de ahí pues
pues hice algunos contactos y digamos que se reavivó esa vocación inicial, por llamarlo de alguna forma, de ser productora. Claro, nadie te dice cómo se llega hasta ahí si quieres hacer producción, como que no había demasiada info, ¿no? Ahora sí está mejor eso, hay más, sabes, hay más cursos para estudiar. Si alguien quiere hacer ahora producción, ¿debería hacer la carrera de visuales y luego un máster de producción o cómo? Pues, si te soy sincera, no sé si el estudiar solamente, aunque sea un máster o un plus de estos de producción, te sirve para directamente de 0 a 100 ser productora. Creo que para ser productora o productora ejecutiva necesitas haberte consolidado un poco como persona y luego tener bastante experiencia de lo que es un proyecto audiovisual o cinematográfico en todas sus vertientes. Entonces, digamos que sí o sí hay un recorrido que hacer que no lo da únicamente el aspecto teórico o formativo. Entonces, es una cuestión de años, de organizarse. Sí. Me recuerda a mí esto, no sé si estarás de acuerdo, se parece un poco este nivel de responsabilidad en cuanto a la dirección, ¿no? Que tienes que tener mucha sensatez, mucha experiencia, no solo, tú estudias un curso de dirección cinematográfica y no significa que estés preparado ya para dirigir, ¿no? Necesitas como mucha experiencia y hacer muchos rodajes, ¿no? Y se parece un poco a la producción, ¿no? Que tienes que lanzarte. Luego también están estos artistas, estos creadores que son como un canto de cisne y sin haber hecho nada dirigen lo primero y es una obra maestra. Creo que es más sencillo que ocurra eso en la dirección que en la producción. Sí que es verdad que también siempre hay una primera vez que produces y produces así tirándote por el barranco, así, siempre muy bien. Y luego con los años dices, madre mía, qué osada, ¿no? Y qué valiente y qué tirada para adelante, ¿no? Eras en aquel momento para hacer lo que hiciste. Pero sí que es verdad que el director se suele rodear y tener un soporte alrededor que el productor no lo tiene. El productor es un puesto bastante solitario. ¿Y tienes algún...? Porque hay muchas vertientes en la producción. Sí. Esto tenemos que explicárselo un poquito a todos, yo también voy un poco... Ay, Marta, yo te quería preguntar también para orientar... Esto es nuevo. Te quería preguntar para orientar mis respuestas, cómo es el público, quien nos escucha. Esto es muy... ¿Quieres que sea técnica? ¿Quieres que sea más generalista? O sea, ¿hacia dónde quieres que vayan mis respuestas? Yo te diría que simplemente respondas lo que tú sabes, porque al final intentamos siempre, si hay algo que yo considero que a lo mejor es una cosa muy técnica, que a lo mejor entre tú y yo sí que lo sabemos, porque a lo mejor yo algo he estudiado y sí que lo sé y te lo pregunto, y a lo mejor el público no, suelo aclararlo o te digo de aclararlo, vale. Pero no creo que se pierda mucho también, porque te estás explicando muy guay, así que no te preocupes. Yo tiro para adelante, vale. Sí, no te preocupes. O sea, al final estos son podcasts muy incisivos, Tenemos un público especializado. Si alguien quiere si a alguien le interesa el sonido, por ejemplo, directo, pues se papa el podcast de 1 hora. Si no te interesa la producción, dudo mucho que alguien se quede 1 hora, así que... Vale, pues que estén aquí para los amantes de la producción o curiosos de la producción. Vale. Que bienvenidos sean los que sean. Bueno, andamos por las diferentes vertientes de la producción, ¿no? Está el jefe de producción, bla, bla, bla. Mira, vamos empezando por arriba, está el productor, que es el máximo responsable económico, legal y el dueño final de la película, el propietario, ¿vale? Si la película, que lo es un producto, tiene un dueño, el dueño legal, económico de todos los efectos es el productor, que normalmente va enlazado a una empresa productora, a una SL, a una IE. Que sería la suya. Sería normalmente la suya, sí, ¿vale? Ese es el top más alto. Luego estaría el productor ejecutivo, que puede ser... Hay a veces que el productor tiene doble gorra, se pone el de productor a veces y el de productor ejecutivo después. Es bastante común en España, pero no siempre ocurre. Suele haber a veces también en proyectos un productor y luego un productor ejecutivo. El productor ejecutivo puede ser tranquilamente un empleado que se contrata para un proyecto en concreto. Y el productor ejecutivo es quien se encarga de tomar las riendas de cualquier proyecto
Y diciéndolo muy simplemente, es el que se encarga de llevarlo a cabo y que llegue a buen puerto, es decir, que la película se haga, que la serie se haga, tanto económica, creativa, como en su totalidad, ¿vale? Que llegue a buen puerto, que llegue de la idea a hacerse, con todos los requisitos económicos, contractuales que tenga. Después del productor ejecutivo a nivel de producción, se suele tener el director de producción. Y el director de producción, que también es un empleado, se suele contratar por proyectos, aunque en productoras grandes está in-house y puede haber un director de producción in-house. Entonces, este director de producción se encarga de crear el presupuesto, de contratar a los proveedores, de hacer un diseño de producción económico y de gestión técnica para ir a rodaje. De hecho, se suele contratar unos meses antes de que inicie la preproducción. Me quedan dos. Bueno, me queda el jefe de producción, que digamos que es el amo o la ama y señor o señora del rodaje, ¿vale? Está en estrecha vinculación con el director de producción y digamos que es su mano armada a la hora de organizar todos los elementos de producción en relación con el resto de los departamentos. Y debajo y a los órdenes del jefe de producción está su primer ayudante, su segundo ayudante, una ristra de auxiliares, becarios, meritorios, que son como rangos inferiores. Claro, que habrá uno solo que los lleve, les guía a ellos. Y eso ya es que depende del tipo de proyecto, por ejemplo, las series, y también es un poco acordeón. Por ejemplo, no hay el mismo número de auxiliares de producción en unas jornadas en donde estés grabando en exteriores, donde haya 1000 figurantes. O sea, no es el mismo número de equipo técnico que hace falta para una escena así o una grabación así, como de una secuencia intimista en un interior de un plató donde está todo mucho más medido. Entonces también en los proyectos se dan de alta y de baja a todo este equipo auxiliar, que abro un paréntesis, creo que es una muy buena oportunidad de la gente que está o que quiere empezar, de arrancar y de tomar un poco la medida de lo que es el rodaje, de aprender lo que les gusta. Claro, empezar por lo más, la menos responsabilidad, ¿no? Sí, porque yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que puede llegar a ser un rodaje, de los distintos roles y profesiones que hay dentro de una grabación, y es muy bonito poder verlos de primera mano, porque teóricamente es una cosa y luego ver lo que hacen en la realidad es otra. Entonces creo que el estar es bastante... Yo creo que es importante. Ya, tenemos invitados. Tenemos invitados. Está pasando todo lo que no pasa nunca hoy. A ver, Tata, pasa para allá. Entonces, aprovecho y eso, creo que son buenas opciones. Se paga bastante bien para ser puestos de poca responsabilidad. Yo creo que es entre 500 y 700 euros semanales. Y son proyectos muy divertidos, yo creo. Son intensos, las grabaciones son intensas, pero es divertido. Okay. Y, por ejemplo, ahora hay mucha demanda de técnicos, hay más rodajes que técnicos en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Apuntarse. Y no, mira, una de las iniciativas de APA, de una de las asociaciones que hay de técnicos de producción, pues están organizando talleres gratuitos para crear y formar controllers, coordinadores de producción, y porque son puestos que hacen falta y que no hay gente, que es que hay 2 o 3 y claro, tienen la agenda llena y necesitan más. Es que al final cuando te falta personal, si no sabes cada puesto lo que es, sin darte cuenta estás haciendo producción a tope. Muchas veces cuando a lo mejor a ti no te toca, ¿no? Sí. Curioso, habiendo gente para hacer estas cosas, ¿no? Sí, Y bien formados. Empezando por el principio, si tienes un guión, ¿a dónde lo llevas? ¿Qué haces con él? Vale, tienes un guión y ¿quién eres? ¿Eres guionista? Por ejemplo, alguien que es autor, ha escrito un guión, lo quiere grabar, lo quiere dirigir. Vale, digamos que eres guionista y director, ¿qué quieres? Por ejemplo. Lo registras, ¿no? Sí, a ver, cualquier obra es interesante que antes de compartirla con alguien, con el exterior, pues vayas al registro de la propiedad intelectual, rellenes la documentación. También hay empresas privadas tipo Safe Creative, creo que se llama una,
Pero bueno, que en todas las comunidades autónomas hay un registro de propiedad intelectual y es sencillo, es googlearlo y seguir los pasos. Eso es interesante. Una vez que estás satisfecho y que tienes varias versiones de esa historia que has grabado, que tienes una idea como director de cómo lo quieres hacer, lo ideal es, no digo que sea lo sencillo, lo ideal es contactar con una productora y que esa productora pues quiera llevar a cabo y financiar ese proyecto. Claro, eso serían las subvenciones, las ayudas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo se financia una obra? Como cualquier industria europea, digámoslo así, el cine también está subvencionado, pero igual que lo está la agricultura, la automoción, la ingeniería aeroespacial, todo. Entonces, en el cine nosotros tenemos una normativa que, como regla general, nos deja financiar a través de ayudas públicas el 50% del proyecto, aunque hay excepciones, por ejemplo, te deja que ese 50% sea superior cuando es un director novel, cuando es una obra de animación, cuando está dirigido por una mujer, cuando cumple con una serie de requisitos que digamos que hay que proteger más esa Claro, obra. por ejemplo de aquí, pues que sea de Comunidad Valenciana. Bueno, pues No sé. por estar grabado en versión original valenciana también tienes, Pues tienes vale. una capacidad más. Entonces, una pata de los proyectos suele ser ayudas públicas. ¿Por qué? Porque también conseguir pasar un comité de selección donde se presentan múltiples proyectos significa que has pasado un filtro de calidad y que ese proyecto es más viable que otro que a lo mejor no ha pasado esos filtros y no ha competido ya con otros proyectos Los pitches, ¿no? en papel, con dosieres o con documentación de la solicitud. Entonces, una pata es la financiación pública y luego la otra pata suele ser las televisiones, operadores, plataformas, una combinación de ellas. Esto va por ventanas de exhibición, que últimamente está cambiando todo, ya se sabe bastante con la entrada más potente de las plataformas, se quieren acortar las ventanas y están un poco negociando, porque no solamente es una cuestión que tiene que ver con el usuario final que ve la película, sino con un tema de modelo de financiación. ¿Vale? Por eso cuesta tanto cambiarlo, porque no es solamente de cómo lo quieres ver, sino cambiar los modelos de industria, pues de exhibidores, de distribuidores, de productores. Entonces, digamos que son raíces más posicionadas que cuestan quizá de cambiar. Y aparte de las televisiones, puede haber mínimos garantizados por parte de las distribuidoras o de los agentes internacionales de venta. Luego hay inversión a través de los incentivos fiscales, inversión tipo equity, de un inversor que te aporta capital directamente, capitalizaciones, y no sé si se me olvida algo. O sea, así. que hay muchos tipos de formas de obtener ayudas, quieres decir. O sea, la ayuda es una parte y luego digamos que sí o sí, o sea, un proyecto al 100% con ayudas no se puede hacer, está prohibido y no se puede. Entonces, la financiación para cualquier proyecto, digamos, tiene que venir de varios sitios. Y eso es responsabilidad del productor y productor ejecutivo. Vale. El punto de desarrollo en el que el proyecto se puede encontrar puede variar, ¿no? Los proyectos tienen, es como una crisálida de una mariposa, o sea, según, hay veces que es un gusanito, luego ya es crisálida, luego ya es mariposa. Entonces, la historia, la idea puede ser una novela que nos ha gustado como productora si encargamos su escritura, su adaptación de guión, o puede ser, como tú has dicho antes, un director, guionista que tiene una idea, ha desarrollado su guión y lo ha trabajado. Normalmente hay una fase que se llama desarrollo, que sirve para dos cosas, para mejorar el guión y pulirlo mucho, porque piensa que el guión es la herramienta en donde destaca, se diferencia de los demás, tiene que tener cierta originalidad y cierto posicionamiento, ¿vale? Entonces, la fase de desarrollo sirve para mejorar la escritura del guión, pero también sirve para ganar méritos, ¿vale? Con ese guión, para facilitar la financiación que va a venir justo después.
Entonces, conseguir que te acepten en un laboratorio de escritura, conseguir que te acepten en una beca, que el proyecto participe en unas jornadas de pitch, que contratar a un analista, tener unas notas de guión bien armadas, todo eso y ganar laurelitos, que digo yo, para el dossier durante el desarrollo, tiene este doble camino, ¿no? El mejorar el guión, que es súper importante, ¿vale? No puedes ir al rodaje con un guión... Bueno, es que ni siquiera... Es que la clave es que... hacer varias versiones. Claro, es que con un guión débil no financias la película. Claro. Tienes un guión muy bien trabajado, muy consolidado, que ya esté maduro, y a partir de ahí se te pueden empezar a abrir puertas. Y aún así, guiones muy buenos no han logrado financiarse porque es complicado, es como... Hay mucha gente, claro, intentándolo. Sí, sobre todo es difícil alinear, ¿no? Lo que quiere la televisión, lo que quiere el mercado en ese momento, lo que tú ofreces, es como una caída limpia que no siempre, o sea, si tuviéramos la fórmula estaríamos todo el rato haciendo proyectos mega bien financiados y que sean blockbusters y que todo el mundo quiera ver, y no es así, no es así. La fórmula del éxito no está hecha porque hay distintas vías. O sea, ¿valdría la pena, dirías que vale la pena que te centres en contar la historia que tú quieres contar y que al final, si interesa, va a interesar, y si no, no va a interesar, ¿no? Como creador, sí. Lo que pasa es que mi punto de vista es el de productora. Claro. Entonces, yo además de... O sea, yo analizo otros aspectos de... Claro, porque al final siempre se acaban viendo como va por épocas esto, va por etapas. Hay épocas en las que interesa un tema y se saca mucho material, muchas pelis, documentales sobre ese tema. ¿Sabes quién marca eso? No es la temática de la gente que le gusta por la calle. Son ¿qué es para qué está buscando Amazon? ¿Qué está buscando Netflix? O sea, el feel good, el true crime, el tal, comedia no sé qué, sci-fi para llegar al young adult, tal. Entonces eso es muy veleta. O sea, lo que busca hoy una plataforma, a lo mejor dentro de un mes y medio ya no está buscando. No puedes estar intentando adivinarlo siempre, por eso no puedes estar pensándolo, ¿no? A ver, se puede tener y se debe de tener una relación fluida con los operadores, pero sobre todo se tiene que tener una identidad como productora, una línea editorial y ser coherente. Y bueno, luego hay opciones que son más arriesgadas y quieres hacer apuestas por un director o directora novel, por un tema más arriesgado, por un género más híbrido, que no sea el clásico que se enmarca en el mercado. Y hay apuestas, y como apuestas hay veces que salen mejor y otras que salen peor a nivel de números. Porque esto es otra cosa que quiero que me lo ibas a preguntar después. No sé si adelantarme, pero ¿qué es una película con éxito? O sea, a ver, para ti, Marta, ¿qué es una película de éxito? Eso no estaba entre mis preguntas. ¿No? Para ver, te la pregunto yo, ¿qué es una película de éxito o una serie de éxito? Este podcast está siendo distinto, interesante. Recibo preguntas. ¿Qué es una buena película? O de éxito, sí. O de éxito. O sea, que no me gusta a mí, pero es de éxito. Pues, a ver, ¿cuál es la última película que tú dirías, esta película ha sido un bombazo para mí? Me ha gustado mucho El Triángulo de la Tristeza, de Robert Aslan, no voy a pronunciar bien. Y creo que esa es de las últimas que me he visto y me ha gustado más. Vale. Eso es una película independiente, europea. Si nos ponemos robóticos, un robot, taquilla, ¿no? O sea, hay varios parámetros para medir cómo ha ido una película. Uno es a ti que te ha hecho sentir en las tripas, eso podría ser una cosa. Porque las películas vienen y nos cambian. Y tú ves una película hoy y te parece una cosa y luego la ves dentro de 5 años y a lo mejor te hace sentir otra cosa. Entonces eso es un aspecto y que creo que es importante y creo que es un valor humano. Pero luego está el valor industrial, ¿no? Los números. Esta película, ¿qué taquilla ha hecho? ¿Qué preventas ha hecho? ¿Qué distribución ha tenido a nivel internacional? ¿Qué capilaridad ha tenido? Entonces, eso es otro baremo. Y luego el otro baremo, que no necesariamente va de la mano de tener más o menos taquilla, es los premios, la crítica, qué ha dicho de ella
la crítica especializada, cuántas selecciones oficiales ha tenido en festivales tipo A, cuántos premios ha ganado el director, el guionista, mejor película, mejores interpretaciones. Eso es otro tipo de baremo. Entonces, hay productoras que están especializadas en películas de festivales, hay productoras que están especializadas en proyectos súper comerciales y que es taquilla, taquilla, taquilla y público, público, público generalista. Hay productoras que combinan ambos proyectos y todo está bien. Desde que me dedico a esto, intento, no siempre lo logro, no decir que ninguna película es buena o mala. Eso es ya solamente el hecho de lo que ha costado levantar cualquier proyecto. A mí siempre me ha parecido demasiado decir eso, o sea, no soy yo quien decirlo. Te puede encajar más, te puede apetecer más, estar de un humor más para ver esto. Es que ¿no? ha trabajado tantas personas en eso, Sí, tanto sí. tiempo, que me parece como demasiado decir Simple, eso. simple. Decir que algo es malo y ya, no puedo. Pues la mayoría de No, gente esto que no se no. dedica a esto lo dice, qué película más mala, qué película más buena. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque le gusta el actor que sale, o porque le ha removido algo, o porque le ha recordado algo, o porque se lo ha pasado muy bien ese día en el cine, porque iba súper contento porque acababa de trabajar. Claro. A saber. Pero cuando te dedicas a esto, tienes que mirarlo como una profesión, como una industria, con unos intereses, unas agendas, que hay que comer, que hay que facturar, que hay que hacer, que hay que cumplir normativas, que hay que tener unos puntos que suman para poder financiar las pelis. Entonces es bonito y es complicado. Sí, ya lo estamos viendo, que es un poco complicado. Pregunta importante que creo que no te he hecho. Estamos hablando de las distintas partes de la producción. ¿Tú en concreto en cuál estás ahora? Porque habrás pasado por varias, me imagino. A ver, yo, en nuestro modelo de productora, que es una productora pequeñita, independiente, nosotras, mi socia y yo, que aprovecho y la cito, Lina Badines, de Turanga Films, llevamos en distintos estadios varios proyectos en paralelo. Por ejemplo, ahora vamos a estrenar uno, estamos postproduciendo otro, estamos desarrollando un par de proyectos y preparando para el rodaje otro. Entonces digamos que en nuestra slot de proyectos no tenemos uno solo y cuando acabamos empezamos de cero otro. Los llevamos en paralelo justamente para dar continuidad económica al equipo, diversificar el riesgo, porque no todos los proyectos salen. Eso yo cuando me di cuenta que es un dolor, porque se juega también con la ilusión y la ingenuidad de que estás trabajando en un ámbito también artístico y de que te enamoras de proyectos, de que quieres trasladar ciertas historias. ¿Y por qué no salen estos proyectos? Por mil razones. Seguramente lo más sencillo de decir es que no, como productora no lo haces bien, hay algo que te falta por ver y que no encaja en ese momento. Pero hay tantos parámetros que no controlas tú, que no solamente te puedes tirar tú la responsabilidad, sino que es una cuestión de que no ha encajado. Claro. No ha encajado. Y entonces ahora mismo en Turanga Films, tú por ejemplo, ¿de qué te encargas? Pues O sea, mi socia y yo tenemos, nos complementamos en los caracteres profesionales, digámoslo así. Las dos somos productoras y productoras ejecutivas, o sea, nos encargamos oficialmente de lo... No, productoras y productoras ejecutivas. Vale. ¿Vale? Las que digamos Yo es que me hago unos líos con estos nombres, perdóname. ¿Sí? Ay, es que claro, yo no lo puedo ver objetivamente. Bueno, el que idea la peli inicialmente, que está muchos años haciéndola, muchos años antes de empezar el rodaje, ¿vale? Ok, vale. Estas somos ella y yo. Yo sigo. Vale. Pues las dos oficialmente tenemos el mismo cargo, pero por la complementariedad de características que tenemos, sí que es verdad que yo me especializo en temas económicos, en temas de control, y ella a veces sí que hace un poco más de exploración, de apertura de temas artísticos, de temas de Localizaciones, todas estas cosas. No, yo te estoy hablando mucho antes de pensar en localizaciones. Vale. Okay. De contactar con el autor, de ver la idea hacia dónde la llevamos. Vale. Ok. Y por ejemplo, la contratación del personal, equipo técnico y todo, ¿te encargas más tú de estas cosas? Es un mix.
es un mix, porque aunque te he comentado esto de la complementariedad de caracteres, aún así las dos hacemos muchas cosas que nos vamos repartiendo para Vale. par. Ok. Pero sí que quizá esto te aclara una cosa. Nosotras, las productoras, ¿a quién contratamos? Nosotros contratamos al director, a los guionistas y a los jefes de departamento. O sea, al DOP, a la música, al director de producción. El resto del equipo lo eliges seguramente con los condicionantes que las productoras le ponemos, porque nosotras mismas heredamos muchos condicionantes de la financiación, de tenemos que tener un equipo de ciertas características, locales, de género, de características. Entonces, les trasladamos esta información al director de producción y es él el que se encarga de cerrar el equipo. Vale. De hecho, yo esto lo intento explicar porque me llegan muchos currículums y he dicho, si es que aunque quiera, es que no lo elijo Sí, yo. si por ejemplo el director, que al final es el director, ¿no?, de la película, dice, yo es que trabajo muy bien con este director de foto, yo que este director de foto, y por algún motivo vosotras tenéis la última palabra, ¿no? A ver, como última palabra la tenemos, pero he de decir que siempre, sobre todo el ayudante de dirección, el DOP, el script, que son puestos que están muy cercanos al director, siempre que se puede le pedimos y hacemos lo que le decimos que nos proponga él, el director o la directora, a quien quiere. Y luego si podemos hacer las cábalas del equipo técnico con el tema de requisitos, que es una cábala eso de lo que hay que hacer, se cumple siempre y intentamos que esté lo más a gusto posible, porque eso va en pro del proyecto. No lo hacemos por quedar bien, pero lo hacemos porque seguramente irá mucho más fluido el rodaje si el director está cómodo. Claro, que parece que vuestro trabajo es muy estricto, pero sois muy malas también. La organización de los días de rodaje también lo hacéis vosotras, gestionáis cuántos días. Vale, son tantas páginas de guión, tantos planos o lo que sea, va a durar X días. Mira, en la fase de desarrollo, como hay muy poquito equipo involucrado, que está la productora y el guionista y poco más, ahí sí que hacemos un avance, hacemos un presupuesto inicial, ¿vale? Muy teórico, porque obviamente no tenemos los proveedores ni las localizaciones. Hacemos un plan de trabajo muy inicial. Entonces sí que los productores tenemos que tener como un ojo aproximado de calcular cuánto va a costar en total la película, es decir, en qué presupuesto encajará la película. Que tampoco hace falta ir a los miles de euros exactos. Hay películas de bajo presupuesto que están por debajo del millón, luego está entre 1.700.000, 2 millones y medio, y sobre 3, 4, 5 estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Entonces ahí sí que tienes que tener un ojo bastante entrenado para ver en dónde encaja la película. Y haces un plan de financiación y una estrategia de cómo vas a levantar eso. Y eso sí que lo haces con muy poquita gente y muy temprano. O sea, imagínate 3 años antes de que la película salga, ¿vale? Wow. Entonces, y luego todo eso, cuando ya está la película con el green light, ¿vale? Cuando ya se dice, ya el dinero confirmado suficiente para empezar a hacer la preproducción. Pues ahí ya sí que retoma, digamos, el director de producción o la directora de producción el proyecto a nivel económico y ya lo aterriza. Es decir, la productora ha conseguido 2 millones, 1,5 millones, y con eso te vamos a hacer toda la peli. Entonces el director de producción se remanga y lo hace. Y en el número de días, sí que es verdad que hay una regla de que a número de páginas es minutos en pantalla, es decir, si tú tienes un guión de 100 páginas, aproximadamente serán 100 minutos de duración en pantalla, aunque también depende del estilo de escritura que tenga el guión y el realizador, ¿vale? Y el director. Pero bueno, aproximadamente es un estándar. Pero no es lo mismo, no se puede equiparar los octavos, que se suele dividir la página. Como los octavos. Bueno, cuando trabajas en Final Draft, el guión y luego el Movie Magic y todo esto. Yo no soy especializada en esto, porque no me he sido esto es de ayudante de dirección. Pero bueno, digamos que las páginas de guión tienen una división estándar, ¿vale? Y con esa división estándar ellos sí que te dicen cuántas unidades se pueden grabar al día. Pero obviamente no es lo mismo grabar plano contra plano que un travel que encaja con un dron y que luego viene un ratón y claro, que viene corriendo. O sea, no es lo mismo la complicación y el tiempo de
Una secuencia como la que te Pero acabo de inventar. Como Tiene plano pinta contra, interesante. como plano contra plano. Podría ser un nuevo trabajo de Turanga. Entonces, digamos que lo hablas con ellos para compaginar, vale, serán más o menos X días de rodaje y va a costar tanto, ¿no? Normalmente también tenemos a ojímetro que un proyecto pequeño, más de 4 semanas de rodaje no va a poder ser. Ya tenemos medido el tiempo de rodaje con el dinero, más que con el tipo de... Luego eso se ajusta. Claro, y otra cosa que creo que habías mencionado también un poco antes, el alcance de la película, esto cómo se sabe, o sea, la producción mide qué alcance puede tener la película, ¿no? Para quién puede ir dirigida, dónde puede llegar, dónde se puede llegar a proyectar, todo esto cómo se mide, cómo lo analizas. Cuando eliges un proyecto, a mí me llegan bastantes guiones y los leemos e intentamos dar atención a todo lo que llega, aunque a veces es complicado. Cuando lees un proyecto, aparte de que te haga tilín y que te guste, luego ver la calidad de cómo está escrito, de la calidad de desarrollo de los personajes, de qué dice esta historia, de cómo va a encajar la historia en el mercado, y empiezas a hacer un análisis un poquito más profundo a nivel de producción. Pero otra de las cosas que analizas de cualquier historia es a qué público va dirigido esto. Lo que me has preguntado tú de esto, literal. Claro, entonces, esto por ejemplo, que últimamente las plataformas están locas de ansia, ¿vale? De conseguir un público que está entre los 13 y los 18 y 19 años, que es lo que se llama el Young Adult, ¿vale? Que es un público obviamente totalmente digital, que está habituado a la multipantalla, que no les sirven los modelos típicos de televisión. Tiene que ver con la atención, ¿no? Que vayan a poder Supongo prestar. que sí, no entiendo muy bien todo el mecanismo psicológico, pero bueno, que digamos que están súper interesados en captar que se hagan usuarios de esas plataformas, este tipo de usuarios con estas edades, porque entienden que una vez que has pasado, como que los puedes fidelizar, o que se acuerdan de ti, o que vuelven a... digamos que haces como un uso cotidiano. Entonces, claro, tú no explicas una historia de la misma forma para una mente de 13, 14, 15, 16 años que para una mente de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. No es lo mismo. Entonces, la historia por sí misma, por cómo está narrada, por la temática que tiene, por los protagonistas que tiene, el productor tiene que ver a qué público va a ir dirigido y si ese público es asequible, si es de nicho, y eso también conforma la película. Entonces... Quizás si vas a hacer algo para un público más reducido y lo sabes, no invertir tanto a lo mejor, es lo que estaríais pensando vosotras. Ojalá, la verdad es que invertir hace falta invertir. Por ejemplo, el ejemplo de Alcaraz, ¿vale? Que es muy notorio y está reciente. Ajá. Película de Carla Simón. Exacto. Que estamos aquí. Es una película que por la temática, por el público al que va dirigido, etc., por esto que acabas de decir, tú dices, pues quita financiación, que sea una película de baja financiación. Y al contrario, Alcaraz, por la productora que tenía detrás, consiguió mucha financiación, bueno, mucha financiación tampoco, pero más financiación de la habitual para este tipo de películas, ¿vale? Y fíjate, consiguió resultados muy buenos porque le dio tiempo a la directora a trabajar de una forma que dio un trasfondo y unas bases que ha sido ganadora del Globo de Oro en Berlín. ¿A qué forma te refieres exactamente? O sea, ¿qué formas tuvo ella oportunidad de trabajar con...? Pues creo que estuvo 6 meses. El tiempo. 6 meses trabajando con los actores que eran naturales, o sea, que no eran actores profesionales, eran personas que seleccionaron. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si vas a trabajar con actores naturales, claro, tú piensas que una preproducción estándar está en 8 o 10 semanas. Tener 6 meses significa multiplicar por mucho lo estándar y eso se traduce económicamente en más inversión. Entonces, no necesariamente esto que yo entiendo, la lógica que has dicho, pues poco público, poca inversión, no necesariamente es así. Pero ¿sabes quién hace al final esta decisión? Sí. No la hace el productor, son los operadores. O sea, los operadores, las televisiones, sí que hacen una clasificación de proyectos independientes, te asigno una partida, una venta más pequeña, proyectos más comerciales, más generalistas, que entiendo que van a tener un impacto mayor en mis usuarios, te doy más dinero por ello.
Entonces esto muchas veces lo lucha el productor, pero lo acaba decidiendo los operadores, Claro. el dinero que se le da a un tipo de proyecto. ¿Cómo se negocian los derechos de autor también? Que esto es un tema. O sea, una mala negociación de los derechos de autor puede resultar en problemas luego a largo plazo, malentendidos, o sea, ¿cómo se hace esto? Sí, sin duda. Yo no sé la norma de todo el mundo cómo lo hace, yo te puedo explicar cómo lo hago yo. Intentamos ser muy claras, muy honestas. Inicialmente se hace un memo deal, un esquema de contrato en donde se indican los términos iniciales básicos de duración de la cesión, condiciones de esa cesión, también condiciones económicas, cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar y en qué condiciones, ¿vale? Y lo que nos comprometemos a hacer un poco como productora. Y si ese memo deal se aprueba por las dos partes, lo enviamos a nuestra abogada, la abogada redacta un contrato y se le da al autor o autores y se firma. Entonces, sé que en muchas ocasiones se hacen pactos orales, sobre todo cuando estás iniciando, ¿vale? Ya no, en productoras más, un poquito con más trayectoria ya esto no se suele hacer, justamente quizá por un pasado por problemas anteriores, pero bueno, la cadena de derechos, ¿vale? Que empieza con un primer contrato, bueno, puede empezar con un contrato de voy a comprar los derechos sobre una novela y luego los derechos de adaptación y luego hago un contrato con un guionista para encargarle el guión, la escritura del guión. Ese puede ser un modelo o luego o directamente viene un guionista y ya lo tiene escrito y simplemente le hago una opción de compra. También hay distintos modelos, o sea, no hace falta que sea de 0 a 100, hay como modelos intermedios también para ver un poco cómo va a lo mejor un primer año o 6 meses, para conocerse, porque la cadena de derechos de autor es la base sobre la que va a construir todo el productor. Y si eso le fallase a nivel legal, luego puede tener un problema de que todo lo que se ha invertido en la película, que él no tenga los derechos sobre eso y sea un problema muy grave. Claro. Entonces, fíjate, siempre hay como leyenda, ¿no? Y rumores de que es que el productor me ha engañado, yo soy un autor y me ha engañado. Se dice más eso que otra cosa. Claro, y yo pienso, si es que quien sale mal perjudicado siempre es el productor, Sí. En ese sentido, sí. Quien tiene más que perder es el productor. Por eso yo aconsejo a los productores cerrar muy bien eso. Y no te digo de cerrarlo de una forma injusta económicamente para la otra persona. Yo entiendo que hay productoras que son más humildes, que están comenzando y que a lo mejor no pueden aportar una acción de 10.000, de 15.000 euros a un guionista, pero que hablen y que... También creo que es interesante que una productora pequeña que esté comenzando tampoco vaya al guionista que acaba de ganar un Goya y le pida por 300 euros su próxima historia. Entonces hay que empezar a trabajar un poco en los mismos niveles. Siempre va a ir encadenado el porcentaje de inversión que ponga la productora es lo que va a tener luego de poder sobre la obra. Oye, espera que sí. Es que está ahí... Yo estoy haciendo todo el rato preguntas de elefante o preguntas de niño, como lo quieras decir. No, porque tú estás haciendo preguntas que creo que están en el imaginario cultural de lo que hace un productor, de lo que es hacer películas, los porcentajes, claro, las cosas. Es que no tengo ni idea, por eso. Entonces está genial porque le ponemos un poquito de cara y ojos. A mí me parece guay, Marta, las preguntas, no te preocupes. Entonces, para levantar una película, muchas veces hace falta hacer equipo, un productor con otro productor. Nosotras lo solemos hacer mucho, hacemos coproducciones con nuestros colegas en Cataluña, nuestros colegas en Madrid, nuestros colegas en Andalucía, ¿vale? O nuestros colegas en Francia. Eso se llama hacer una coproducción, ¿vale? Según, y esto también es un acuerdo interno entre las partes, ¿vale? Pero lo estándar es que si la película vale 10 y tú vas a aportar 5 y el otro aporta 3 y el otro aporta 2, es que yo tenga el 50%, el otro tenga el 30% y el otro tenga el 20%. Eso es como lo estándar.
Luego siempre están los acuerdos internos que se puedan justificar de, mira, yo voy a aportar 30, pero voy a aportar mi know-how, voy a aportar al actor que nos va a traer un montón de financiación, entonces se puede llegar a un acuerdo y en vez de un 30, a lo mejor tiene un 40. Pero ese porcentaje, que digamos que son de los dueños, entre comillas, de los dueños, para que me oiga, de la película, no tiene nada que ver con la influencia o la gestión que se tenga para con el autor o guionistas. El guionista cede, aunque ceda los derechos de explotación de su guión a una productora, la productora al firmar el contrato de coproducción lo cede al resto de coproductores. Entonces digamos que el guionista lo cede el 100% de los derechos. Luego ya como se lo reparta la productora, ya es cosa de la productora. Es que suena que da miedo, ¿eh? Sí, Pero ¿por qué? supongo que luego no pasa nada. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que es un aspecto tan empresarial y tan alejado de lo que es hacer una película que hay mucho desconocimiento. Claro, y eso a lo mejor enlaza con lo que tú decías al principio, de que le quita el amor o magia a hacer una película. La romantización. Que esto me acuerdo siempre de un consejo que nos diste en el máster de cualquier cosa, cuando te presenten, a lo mejor por primera vez, un contrato audiovisual y nunca has visto ese tipo de cláusulas, etcétera, que consultes a un abogado especializado. Que te tomes tu tiempo. Mejor. Sí, además no es tan caro como suele. Además, yo creo que hay abogados, a ver, habrá de todo, pero hay abogados que tienen una cierta sensibilidad, gente que está comenzando y no les aplica la tarifa completa, ¿vale? Porque también es una apuesta que ellos hacen por esta gente, estos talentos que están comenzando. Y te da tranquilidad, fíjate, la tranquilidad de haber entendido todo lo que está ahí escrito. Es como una mini clase, ¿no? De puedes decirles tus dudas, que queden recogidas en el documento y redactadas y que te quedes tranquilo y bueno, has firmado algo. Normalmente los contratos de cesión de derechos en un guión mínimo son 3 años y lo normal es a partir de 5 años. O sea, te estás despidiendo de tu obra en un largo tiempo y que menos que tenerlo claro. Yéndonos para otro lado, Vale. el tema de grabar en vía pública, ¿esto cómo está? Creo que actualmente ha cambiado un poco aquí en Valencia, o eso me han dicho. Mira, si te soy hiper sincera, no soy el mejor perfil para que te diga esto. Mira, ¿sabes a quién se tienes que hacer esta pregunta? A un jefe de producción. El jefe de producción es el rey y señor de los permisos, de todo lo que hay que hacer, incluso un primer ayudante de jefatura de producción. Pero esto depende un poco del ayuntamiento, ¿vale? Hay ayuntamientos en donde han querido facilitar los rodajes y han eliminado las tasas que van relacionadas con la ocupación de la vía pública. Sí, es que creo que lo han quitado aquí también. Sí, en Valencia yo creo que hace varios años ya que lo han quitado, pero por ejemplo te vas a Torrente y no lo han quitado, y te vas a Castellón y a lo mejor no lo han quitado, es que depende un poco del municipio. Claro, ¿y esto por qué es tan importante? O sea, ¿qué puede pasar si un día dices voy a grabar aunque sea un día solo en vía pública y no tengo permisos? A ver, tú imagínate, normalmente vamos a hacer una producción pequeñita, ¿vale? O un, no sé, un comercial, o sea, un spot publicitario, ¿vale? Para no hacerlo tan grande. Tú tienes 3 días para grabar el spot. Y los 3 días los tienes hiper cuadrados, de a las 7 de la mañana aquí en esta localización, luego cogemos las furgos, nos vamos a esta otra localización, luego a plató, porque solamente este actor puede aquí, bli. Haces como un encaje de bolillos, tienes a 30 personas detrás de ti, ¿vale? Y tienes una grabación en un exterior, ¿vale? Todo lo que sea grabaciones en espacios privados, llegas a un acuerdo de un contrato de localizaciones, de arrendamiento de localizaciones y lo cierras y en principio estás blindado por ese contrato, aunque he de decir que hay veces que una parte se puede tirar para atrás y se te cae esa localización, ¿vale? Pero bueno, de normal no suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que con la vía pública, el responsable de la gestión de esa vía pública pues es el ayuntamiento, la policía local de ese sitio. Entonces tienes que pedir permiso y que te lo concedan. Y eso hay unos trámites que hay que hacer con unos tiempos de preaviso y de gestión también que están limitados. O sea, no puedes, o sea, como poder puede ser, pero porque se tengan que portar muy bien contigo en el ayuntamiento, pero no puede ser de un día para otro. Tienes que darlo con el tiempo que te indican. Entonces, en teoría hay una reglamentación que no puedes grabar por la calle, plantar, si no recuerdo mal, no puedes plantar trípode,
y ser más de 10 personas. Que se ven ahí como muchas cosas, cámaras y cosas, ¿no? Y Luego- luego llama. Luego está también el peligro de que se le pueda caer algo a algún viandante, que pueda ocurrir algo con algún cable eléctrico. También el corte del tráfico. Normalmente hay que controlar tanto los peatones, porque necesitas crear, ¿no? Eso sí que es quitarle la magia al cine. O sea, el cine es todo de vamos a parar la realidad y vamos a crear la nuestra artificial. Pues eso hace falta parar el tráfico, reservar espacio para que las furgonetas nuestras puedan aparcar, cosas bastante logísticas. Y aunque fueras una cosa muy pequeñita, que sois estudiantes y estáis haciendo un corto para clase o algo, y echáis toda la tarde en el parque, y tenéis focos y todo, si se le cae, yo sé, pasa una señora y se le cae el foco encima, ¿habría problemas legales con eso también? No depende de la señora y depende Claro. de si te denuncia y de la gravedad de la cosa. Claro, porque si te preguntan y tú dices, que se viene el de la seguridad del parque, por ejemplo, no es que es una cosa de estudiantes, sí que te dejarían, no pasaría nada. Sí, supongo que dependerá de la persona, pero no sé si te exime el ser estudiante o ser profesional. En todo caso, mejor preguntar, siempre, ¿no? No arriesgar. Sí, y yo siempre aconsejo tener buena relación con la policía local, con la Guardia Civil, con el Seprona, cuando estás en exteriores, así como más naturales. Yeah. Que no hay que tenerle, parece que Y sea si una te madre, no hay que pones- tenerle miedo a la policía. Y así te pones, pues, te invitas unas cervezas y unos bocatas a los de costas también. Eso es más complicado, el tema de costas está complicado. Pero quiero decir que, sobre todo, hay que pensar que la gente del ayuntamiento es gente como de un perfil más de funcionariado y la gente de la policía es quien va a ir a verte, se va a pasear, va a estar allí in situ, conoce los sitios, conoce los problemas que puede haber. Entonces, por una parte gestiona el permiso, pero por otra también controla todo el tema más realista, ¿no? Más de campo, por decirlo. Claro, y antes también has comentado que hay que tener cuidado cuando colaboras con empresas o que no tengan nada que ver con el mundillo, lo que sea. O sea, por ejemplo, si por una localización te interesa algún sitio y eso es de una empresa o yo que sé, es un restaurante de alguien, por ejemplo, esto es recomendable o mejor intentar siempre ficcionar los sitios, no usar sitios reales con gente que no tiene nada que ver con el mundo audiovisual y no sabe lo que conlleva ese rodaje ahí, ¿no? Sí que es verdad que los locales o propietarios de sitios que nunca han vivido un rodaje, hay que tener ¿Cómo lo explicas? Hay que ser muy precavido y explicarle muy bien todo lo que va a conllevar. Y ahí es el arte del jefe de localizaciones o del jefe de producción para que luego no se tiren atrás el primer día. Entonces, si es gente que ya ha vivido algún rodaje, pues mucho mejor, porque ya tienes esa experiencia ganada con ellos. Ser muy claros con ellos, ¿no? De Sí. saber hacer las preguntas que tú sabes que ese sí es un sí de verdad. Sí, sobre todo ser claros, es decir, necesitamos reservar el sitio 5 días antes para que entre arte, ya no vas a poder entrar en este sitio, o sea, me das las llaves y chao. Claro. Y ya ver, aquí la cara que pone ya, eso es que ya te da información. Yo creo que a veces dicen sí y no saben a qué están diciendo así realmente. A lo mejor dicen sí y luego ven que se llena de cosas, de cables y dicen, ay, no. Sí, y bueno, puede haber desperfectos, pero bueno, para eso están los seguros y el cuidado de cada producción. Sí, es un tema, la verdad. Pero respondiendo a tu pregunta de si es mejor recrear en plató los escenarios o utilizar localizaciones naturales para los sets, pues va a depender, yo creo, siempre vamos a dos columnas básicas, que es uno, la mirada del realizador, del director de la obra, de qué estilo le quiere dar, si quiere algo más naturalista o algo más controlado y normal. Es que yo creo que el ojo un poco lo ve, aunque no lo veas inconscientemente, es como el VFX, ¿no? Que sabes que es plató, aunque no sepas que es plató. Hay cierta cosa, ¿no? del ambiente que te da como... Y el otro factor que quizá alimente la veracidad de que te lo comas o no el set hecho es el presupuesto. Cuando se cuenta con un presupuesto bajito es inviable. Bueno, depende siempre de la historia. Si quieres crear un cuarto de baño, pues se crea un cuarto de baño. Si toda la historia ocurre en un cuarto de baño, pues lo creas, 4 paredes, plató y vives súper bien en el rodaje. Pero si es una película donde hay varias localizaciones, pues es más caro. Entonces hay que
hay que valorar cada proyecto, ver con qué se cuenta, cómo se quiere contar y a partir de ahí valorar. Claro. Porque no solamente está el aspecto estético de las localizaciones, sonido, accesos, luz, Un sinfín. espacio logístico para la gente. Y hablando de los platós y del momento rodaje, ya con todo el equipo allí, ¿tú puedes tomar decisiones artísticas junto con el director que puedan afectar incluso al resultado que él quería con tal de que sea asible, por decirlo de alguna manera? Si el productor ha hecho bien su trabajo, la influencia que yo tengo en lo artístico debe de hacerse antes de ir a rodaje. Una vez allí, no. Es como cuando tú haces crecer un árbol. ¿Qué es más fácil? ¿Redirigir el tronco cuando está creciendo y es una plantita? ¿O cuando tienes un troncazo ahí que necesitas un montón de recursos para cambiarlo? Claro, lo preverías con tiempo, Claro. pero al fin y al cabo seguirían siendo decisiones que sí que alterarían algunas cosillas, ¿no? A lo mejor quieren usar algo que no hay presupuesto para ello. Y, por ejemplo, Lo que sí que te puedo decir es que todos los marrones graves que hay en un rodaje me acaban llegando a mí o al productor que hay en ese momento. Y eso es así, eso es un hecho. Es la patata caliente que y además está hecho así por protocolo. Es decir, y tú lo sabes que en el cine hay una jerarquía de posiciones y esto no es ningún capricho, es porque en muy poco tiempo personas que no se conocen de nada profesionalmente tienen que aunar fuerzas y aunar cabezas para llevar a cabo un proyecto en donde no hay mucho tiempo para hacerlo. Entonces la mejor forma que se ha establecido durante muchos años es una jerarquía. Entonces tú respondes a tu superior y a tu superior inmediato y a tu superior inmediato y así sucesivamente. Pues bueno, los jefes de departamento, sobre todo el director de producción, puede gestionar hasta cierto punto y luego él tiene dado unas coordenadas que a partir de cierto punto ya tiene que chequear con los productores o con el productor ejecutivo, ¿vale? Dependiendo de qué sea. Y claro, el que te llega lo más sabrosito, ¿no? El problema más grave. Entonces, sí que en caso de tener que decidir en última instancia en un rodaje, somos nosotros y la decisión es nuestra, sí, sí. claro, y es fundamental que lo hagáis vosotros, si no, si ves a la parte creativa del equipo estresada con esos problemas, no podrás resolver. Nosotros para tomar la decisión, o yo al menos lo que solemos hacer es escuchar a la parte creativa. De hecho, nosotros estamos en una posición más objetiva, más distanciada de lo que es el fragor del rodaje y eso nos permite tomar decisiones normalmente más sensatas. Sí. Entonces escuchamos lo que ha ocurrido, recabamos la información que consideramos necesaria, a veces tenemos que hacer chequeos, llamamos al abogado, llamamos al fiscalista, llamamos a quien sea que haga falta para ese problema en concreto y tomamos la decisión y se hace. Y hay una parte de producción que también chequea que esté bien, que esté todo seguro, colocado todo lo que se vaya a usar, focos, etcétera, ¿no? Pues yo no sé si, o sea, a ver, los de producción y los de dirección organizan un poco en aquí va a ponerse arte, aquí se pone maquillaje, aquí aquí eléctricos, claro, que no sea un aquí petote las salvaje. furgonetas. Entonces claro, eso digamos que entre el departamento de dirección y de producción se organizan entre ellos. Y luego en la seguridad pues hay un técnico de prevención de riesgos laborales, el sentido común de todo el mundo. Los productores también, que somos pesados como yo, pues damos directrices de por favor, ni se os ocurre. Por ejemplo, en el último rodaje que estuvimos en Cataluña, una de las localizaciones tenía un acceso por carretera terrible. O sea, era montaña, eran curvas muy cerradas y yo parecía la pesada de turno, no corráis, no importa llegar 10 minutos tarde, por favor, porque ya habíamos visto un accidente en rodaje en esas carreteras y no vale la pena. Entonces, eso depende un poco del carácter de cada uno. Hay productores que están más en rodaje, hay productores que no pueden estar o que no les interesa estar, entonces depende un poco, pero hay que trasladar las directrices básicas
con las que quieres que se operen en ese Claro, proyecto. tú sí que quieres estar presente normalmente, ¿no? Lo que se Yo pueda. estoy presente dentro de lo que puedo en este momento. Ujú. Depende también de los otros compromisos con otros proyectos que tengamos y si está lejos, no está lejos el rodaje, o sea, hay varias variables, pero intentamos siempre estar o compaginarnos con los coproductores y que... ¿Sabes por qué? No es que hagamos falta. De hecho, siempre me pregunto, la gente pensará, esta tía que hace aquí, ¿qué es lo que esta que hace aquí? Parece que solo está mirando, ¿no? ¿A qué se dedica esta? Pero estamos, sí, como tú te acuerdas la plumita de Dumbo para empezar a volar. No, a lo mejor es muy mayor para la Sí, historia. sí, de Dumbo. sí. Que le dan una plumita y él se lo cree y dice, voy a Es volar. verdad, es verdad. Pues no es exactamente llevan en así, la pero ropa. me da la sensación de que hay a veces que es positivo vernos por allí. Por ejemplo, si hay localizaciones peligrosas, algo, una escena complicada, por algo solemos estar. No estoy al lado de la cámara, ni en combo todo Claro, el claro. rato, ni susurrando a nadie, no soy de ese tipo de productores. Pero sí que estoy, por si acaso pasa algo, que no me tengan que llamar a las 3 de la mañana y yo no saber qué decisión tomar. Yo siempre lo veo, también por los tiempos que manejamos, un iceberg. Para mí la puntita del iceberg es el rodaje y el director y todo eso. Y todo el resto que está Lo que se ve. todo el resto que es subacuático, eso es la producción. Pero no producción de rodaje, es producción. Todo. Inimaginable. Entonces, claro, además a mí el rodaje es lo que menos... O sea, me rodeo de gente como tú, que le encanta, está motivadísimo. Ay, qué Pero no rodaje. tienes ni idea. ¿Sabes? Es Cine, como- museo, están ahí como que además los ves que son animales de rodaje, que les encanta, Animales. es que les encanta, en el buen sentido, es que hay gente que tiene madera de rodaje y yo llego al rodaje y yo, ay mía. O sea, es que claro, para mí es como un puntito en el mar de hacer la fuerte. peli. Es súper importante, hay que prepararlo muy bien, pero fíjate, yo dedico mucho más tiempo y esfuerzo a la preproducción, ya acercándonos al rodaje. Ya no te estoy hablando tanto de cosas más Claro, abstractas, para de facilitártelo producción. todo. Pero por ejemplo, la preproducción sí que es mucho más demandante, que luego el rodaje, si lo has hecho bien, no, está solamente para apagar algún fuego. No literal, esperemos, pero sí. Te evitas ir de culo todo el rato, ¿no? Sí, y luego otra vez retomas, porque en rodaje de repente eres 80 personas. Entonces, claro, hay poco que hacer porque tantas manos y está todo tan capilarizado y tan vertebrado que realmente, ya te digo, es simplemente si hay algún problema grave estar ahí para solucionarlo. Pero luego, el día último del rodaje y ya en postproducción es otro equipo, es un equipo más reducido, es otras cosas y ya vuelves a tener que Claro. dar más energía por tu parte al proyecto. ¿Qué pasaría si de pronto hay una baja inesperada de última hora? Pues depende del cargo que ocupe. Si es o el director, O si es el protagonista. pues es el protagonista. De hecho, los seguros, nosotros, aparte del seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio para los rodajes, contratamos un seguro combinado que se llama de cinematografía y en la póliza del seguro, dependiendo del tipo de proyecto que sea, por ejemplo, en COVID daba igual porque no te lo aseguraban, entonces llevas a riesgo y a pelo. Pero luego, por ejemplo, imagínate que tienes un director octogenario o un protagonista octogenario. Hay como parámetros que hay más riesgo, entonces el seguro te lo mide de alguna otra forma, y entonces se asegura la presencia, hay una cláusula que no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, de incomparecencia. La cláusula de incomparecencia creo que se llama, que es que en el caso de que se ponga malo, y tú eliges quién, eliges los roles claves. Entonces eliges de un listado de si me falla este, paramos rodaje, y el seguro me cubre esos días que hemos parado y podemos retomar. Pero tienes que contratar el seguro para que esto ocurra. Vale.
Entonces, bueno, hay proyectos en donde hace falta eso y otros proyectos que no tanto. Que si no El lo listado sé. es más corto o más Claro, largo. ahora la mayoría me imagino que será, bueno, trabajamos con unas manos de menos, corremos un poquito más, ¿no? Claro, por ejemplo, si se pone un auxiliar enfermo, oye, llama y no pasa nada. O sea, estaremos seguramente, sus ayudantes, sus colegas de departamento estarán un poquito más apretados, pero se intenta buscar a gente para que lo sustituya, porque digamos que es un puesto Claro. que puede ser sustituido. Incluso el director puede ser sustituido en un momento dado y el proyecto es que se ha hecho. O sea, no es más complicado sustituir al protagonista porque ya has grabado cierto metraje y eso habría que valorar si se cambia, si se repite. Ok. ¿Y qué trucos tenéis, por ejemplo? Porque tenéis muchos trucos. A mí es una cosa que me alucina de producción, es cómo sabéis con cada departamento cómo dirigiros hacia ellos, cómo pedir las cosas. Y por ejemplo, yo sé que tenéis algunos truquillos para que alguien no llegue tarde, por ejemplo. Yo que sé, hay muy temprano una escena a primera hora. ¿Y qué truquillos usáis para...? Las citaciones, es que hace mucho... Yo empecé siendo jefa de producción, luego he estado muchos años siendo directora de producción, productora ejecutiva, pero hace ya bastante de eso. Pero las citas, a ver, la gente de producción suele ser gente muy empática, que cala enseguida a las personas, y entonces en la preproducción, cuando empiezan a llegar los listados de los actores, pues ya empiezan a decir, uy, este vive en un pueblo de no sé dónde, o este siempre se pierde, o este siempre baja tarde, ¿no? Lo típico. Este le llamas y tarda siempre 15 minutos en bajar de su par. ¿Qué hará? No se sabe. Entonces yo creo que el equipo de producción siempre es como muy espabilado en ese sentido y enseguida se hacen anotaciones internas. Entonces te dice, uy, mañana te toca recoger a tal, no sé qué, pues llámale 10 minutos siempre antes, o sea, cítale 10 minutos porque tarda en bajar. Entonces ya es... Yo creo que la clave de la producción de campo es anticiparse. Ajá. Saber leer lo que hay y anticiparte. Y con eso ya tienes bastante ganado. Puede ser que nos dijeras tú una vez que lo recogíais directamente en casa. Si teníais coches para recogida, Sí. vas tú directamente a recoger al equipo que haga falta y así te aseguras de que... Yo lo he hecho, sí, claro que sí, ¿no? en producciones pequeñas y cuando empezaba. Yo he conducido de todo. De hecho, mi marido flipa. Así te ahorras que se pide. Mi marido flipa de todo lo que soy capaz de conducir, pero yo he conducido mini camiones, te lo prometo. Yo soy muy pequeñita y parezco una cinturita ahí pinchada en el sillón, pero sí, y se me da bastante bien. Furgonetas de todos los calibres, manuales, automáticas, autocaravanas largas y no desconche nada, o sea, todo perfecto. Porque además yo era de producción y digo, hostia, si tengo que activar la franquicia ya es un jaleo. ¿Para qué runners están para Camacho? Yo he hecho mucho de runner, pero no siendo runner, o sea, haciendo pues eso, malabares para llevar adelante los proyectos. Sí, y oye, hace poco relativamente también, hay a veces que, oye, que viene algún actor protagonista o la directora de un proyecto, pues voy yo a la estación solo ir a recoger. Voy yo con mi camión, le pito... No, con mi coche, que va con mi polito, voy con mi polito, además que no es nada glamuroso, y la recojo y la llevo, o sea, no tengo... Más personal, queda bien. En ese sentido soy bastante asequible, la verdad, no... O sea, si me viene de paso, yo le digo, vale, pero quizá porque he estado muchos años en producción de campo y sé lo que jode, ¿no? Tener que llevar solo un coche allí para que nadie... Sí, probablemente creo que lo que más me llama la atención es la producción de campo. Creo, eso estoy viendo. Interesante. Otra cosa con la que me quedé también, que nos enseñaste en clase, es una cosa que desde que lo dijiste dije, pero si es que es verdad, y empecé a hacerlo así, que era no hacer grupos de WhatsApp para todo y para los actores y equipo técnico de actores, todos ahí. Esto porque, claro, es que esto es verdad. Ay, Marta, voy a quedar como la bruja del WhatsApp yo. No, pero es que cuando me lo dijiste, me acuerdo yo en esa clase virtual que estás en un rodaje, en el coche. Y mi cabeza hizo, oh, y digo, ¿verdad? Mira, es que yo vivo en el mundo de los grupos de WhatsApp, porque claro, en cada proyecto
hay como varios grupos en donde a mí no me añaden en todos, ¿vale? Gracias a los dioses del WhatsApp. Pero, pues estoy en el de solo los productores, luego el productor con el director de producción. Luego estoy en el de... Ya últimamente es que me meten en menos, pero cuando había COVID estaba en el de COVID no sé qué, entonces... Y luego hay uno que es que están todos y es el grupo de parranda, ¿no? El grupo de no sé qué... De las paellas. De las paellas, ¿no? Y claro, al final es como... yo no tengo capacidad física y mental para gestionar todos estos grupos y... Que menos mal que ahora se pueden silenciar y solo habla el que manda del grupo no sé qué. Ya claro, pero si dan por hecho de que por enviarte algo por el WhatsApp y tú no lo ves, claro, ahí hay una ligera... Y de hecho hacemos, creo que también lo comenté en ese día, que cuando a lo mejor la coordinadora de producción o secretaria de producción genera un grupo de WhatsApp, pone unas normas iniciales o es un grupo tipo listado de que solamente ella puede contestar, o sea, emitir mensajes y la gente no puede contestar chorradas en general. Que yo lo entiendo, que es que sobre todo es porque se hace poco operativo, ¿vale? Yeah. Esto no es que yo tenga aquí una No, es que es verdad. lucha Es que no contra la tecnología para nada. Pero bueno, hay cosas que hay que enviar por email, hay cosas que son fáciles de enviar por chat y... Pero sí, creo que tu pregunta me acuerdo que iba en plan de ¿tú crees que a los actores hay que tratarlos como independientes, así de una forma? Entonces, eso es hilar fino, me acuerdo que ahí depende. O sea, a mí esto me sirvió, por ejemplo, porque para buscar horarios que cuadren, si son muchas personas, hablar uno por uno en realidad es más sencillo, aunque parezca más trabajo para ti. Porque al final tú escribes por un grupo, decidme qué día podéis para tal. Uno no lo lee, el otro lo lee y se le olvida responder, ¿sabes? Que es normal, porque el WhatsApp no es tan profesional para eso, ¿no? Sí, luego en las relaciones laborales y sobre todo en cine, ¿no? Que hay tiempos, que es todo como muy olla a presión en muchos aspectos, que tienes cierta picardía a la hora de presentar ciertas cosas. No para manipular las respuestas, sino para orientarlas hacia donde realmente quieres, el objetivo que quieres ir. Es decir, si tú quieres que todo el mundo venga a las 5 de la tarde y se organice un ensayo a las 5 de la tarde, pues vas a hacer todo lo posible para que la gente pueda. Entonces, obviamente habrá alguien que diga, pues yo puedo a las 5, pero a las 4 también, y bueno, cada uno tiene su agenda personal de intereses. Y bueno, es interesante ver cómo se plantean ciertas cosas. Claro. Pero eso te lo da un poco la experiencia, ¿no? Tú lo has vivido y tú, ay, me acuerdo esto que me dijiste porque lo he vivido y bien. Pues a lo mejor hay gente que lo vive y tiene la opinión contraria. Y lo sigue usando y ya va bien, oye, sí, pues mira. Y también el decirlo, quedar en algo con alguien, a lo mejor por teléfono, vale, tal día, tal hora. Y luego aún así dejarlo por escrito y luego correo, ¿sabes? Como asegurarlo al máximo, ¿no? El check, check, check. Como, sí, check, 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 doble check, no, triple. Sí, sí. Luego cuando conoces a la gente, ya sabes, a la gente que con un solo check no hace falta decirle más. Pero bueno, como en cine tratamos también tiempos cortos de conocer a la gente, no demasiado en profundidad, pues bueno, el triple check, aunque parezcas una loca del control, está bien. Y a veces te salva ese triple check. Sobre todo si, es que claro, hay que ver lo que hay detrás, ¿no? Si detrás hay que has invertido dinero, que hay unos acuerdos que te han costado semanas cerrar la localización, si hay un trabajo previo de varias personas, a lo mejor quien te tiene que confirmar una sola cosa no ve todo el background del trabajo que ha habido hasta ese momento y puede pensar, esta tía, esta es una pesada. Claro. Pero cuando incluso lo puedes verbalizar, hacer un pequeño resumen de mira, estoy intentando confirmar contigo porque nos ha costado mucho todo esto, o cada uno que lo exprese o lo traslade como mejor considere, ¿no? Pero yo creo que el saber las cosas hace que las entiendas mejor. Claro. Por eso estamos aquí haciendo este podcast. Pregunta tantísima, ¿qué es peor, trabajar con animales o con niños? Y con los dos. Mira, yo sé que tienes afinidad especial con las gallinas, te enamoraste un poco. Bueno, las gallinas, yo aprendí, claro, somos seres, yo al menos soy ser de ciudad,
Y las gallinas cuando llega a las 6 de la tarde se suben a un árbol, esto era flipante, se subían todas a un árbol y ya todo el mundo sabía que teníamos que acabar de rodar. Todo el crew, sí, además, sí, ellas daban como el fin de jornada, sí, ellas se ve que para dormir tranquilas se suben a las ramas, te lo prometo, se suben a las ramas. Fuerte. Y entonces ahí aprendimos eso. Y en el último rodaje tuvimos ganado, que también las ovejas tela. A ver, en lo problemático, que siempre parece que yo me repita, tía, pero lo problemático de los animales y de los niños son dos cosas. Uno, en el aspecto de dirección, de que un niño pequeño y un animal no te entienden igual que te tiene que entender un adulto, y por lo tanto los tiempos que necesitas para que te dé una escena, un animal o un niño van a ser fluctuantes. No digo que mayores o menores, sino no lo sabes bien cómo va a salir eso. Entonces necesitas como reservar mayor tiempo o mayores recursos por las distintas opciones que pueden haber, ¿vale? Eso en la parte de cámara, de actividad técnico-artística. Pero luego está también la parte burocrática y legal, que los niños muy pequeños solamente pueden trabajar unas horas muy determinadas y unas condiciones muy determinadas. Lo han subido ahora, ¿no? Pues depende un poco de la comunidad autónoma, porque, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid suelen ser muy estrictas. En la Comunidad Valenciana, quizá porque haya menos rodajes, aún no lo tienen como muy enmarcado, muy encorsetado. Pero bueno, también por sentido común no puedes estar 8 horas con un bebé que te graba. Yeah. Entonces, esa es una parte muy importante que, mira, enlazando con la pregunta esta que me decías de cuántos días hace falta para grabar una película, pues es una película que la protagonizan 2 niños de 7 años, pues vas a necesitar más tiempo de rodaje que si esa película igual la protagonizaran 2 adultos, porque los tiempos que necesitas para con niños no son los mismos. Entonces eso es lo que te comentaba de las características del proyecto. Y con los animales 3/4 de lo mismo, qué permiso hace falta, qué cuidador hace falta, los traslados, digamos como los establos o lugares en donde están descansando, lo peligroso o no que pueda llegar a ser el animal según su nivel de, no sé si se dice de salvaje, pero bueno, no es lo mismo coger un gato que coger un oso, ¿vale? No es el mismo concepto. Entonces no es sencillo ninguna de las dos opciones, ¿eh? Claro, y tendría que venir pues el tutor responsable o del niño sí. Claro. Del niño sí. Siempre un padre, una madre o un tutor del o el domador del oso, lo que sea. O el domador del niño, depende de cómo sea. Ostras. Sí. Pero he de decir que siempre que hemos trabajado con niños o con animales ha ido todo bien. No se complica un poquito más la preparación. Con animales, con niños no. No, con niños también, tanto con niños como con animales, sí. Yo pienso que ya te estás decantando. No. Y luego, mira, te haces una tortilla con los huevos de la gallina. Estas no eran ponedoras. Ah, pues mira. No sé si estaban expresadas por nuestro rodaje, pero yo creo que no. Creo, esto también a lo mejor no me lo contaban, que ponían huevos, se los llevaban y chimpum, no lo sé. No, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, no lo sé. Y finalizando un poquito con los procesos de la producción, yéndonos ya para la pospo, ya habiendo superado rodajes con gallinas, etcétera, etcétera. ¿Os encargáis también de la publicidad y el merch y todo esto, los de producción? ¿Esto quién se encarga? Es que me encantan los de producción, como si fuéramos un ente. A ver, el productor, el productor... como entes de deidades. Mira, acuérdate que te comentaba que en el plan de financiación puede estar un mínimo garantizado de la distribuidora o del agente de ventas. Normalmente no se empieza a rodar sin que la película haya confirmado un distribuidor para el ámbito doméstico, para que te lleve la película a salas, o un agente de ventas para que te lleve la película pues, a salas de otros países o a plataformas a nivel internacional, ¿vale? Pues tú arrancas el rodaje ya con un plan de comercialización y de distribución y de exhibición de tu película. Y entonces hay una empresa especializada, empresas de distribución españolas, pues Filmax, nosotros trabajamos mucho con Filmax, Bitim. Sí que seríais entonces las relaciones públicas, un poco de a ver con quién. Yo no lo llamaría relaciones públicas, es como conseguir una tele, es financiación y exhibición.
que claro, la película no es una cosa de rodaje y la acabas y luego ya eres, o sea, la película es todo y las tienes que diseñar antes de ir al rodaje normalmente. Lo que no quiere decir que a lo mejor hay películas que se rueden y luego consigan la distribuidora, sobre todo películas muy indies o muy sin indies, o de gente novel en todos los aspectos. Pero no es lo recomendable. Entonces, lo que hacemos es pactar, escuchar y negociar y crear juntos, junto con el distribuidor, junto con la jefa de prensa, que también se contrata una jefa de prensa, es cómo va a ser la campaña de promoción de la película. Entonces, se suele hacer una primera fase que es estreno en festivales y luego a partir de ahí se genera un impacto en los medios de comunicación, en la crítica, se genera una expectativa y a partir de ahí se fija una fecha para estar en salas y a partir de ahí la película se va a salas. Y todo eso lleva una campaña de comunicación, de inversión en medios, lo que se llama el P&A de la película. P&A? P y A en inglés, P&A, sí. Okay. Publicity and Advertisement All right. en inglés. Pero es que es una jerga que se utiliza, es el P&A y de hecho tú tienes que reservar un porcentaje de tu presupuesto para eso, es casi una obligación a todos los efectos. Okay. Esta pregunta en verdad te la hago muy desde mi curiosidad. ¿Vale? ¿Interesa tener tu propia productora? Porque esto es algo que me pregunto yo mucho. Si yo quiero hacer una película o dedicarme a hacer películas en general, me convendría tener mi propia productora, meterme en ese tinglado. Pues yo creo que esa pregunta no va a venir tanto de elementos externos o de argumentos externos, sino que tiene que ver con lo que te gusta hacer a ti. Me explico, lo que te gusta hacer en el día a día. Si eres animal de rodaje, no te va a gustar tener una productora. Porque la productora es tener una empresa y se parece más a tener una empresa de calzado o de calcetines. Claro, es que lo veo compatible, el desarrollar tus procesos creativos a estar encargándote de una empresa, ¿no? Qué locura. Qué locura y qué realidad es, porque todas las películas detrás hay empresas productoras y son empresas productoras. Y son empresas con un departamento contable, que hay que hacer impuestos, que hay que generar cuentas anuales, que hay que tener empleados y que eso conlleva ciertas gestiones. Y eso permite que haya luego películas. Entonces es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. No podemos crear sin unos... O sea, yo no puedo crear sin director, sin equipo creativo, pero vosotros no podéis crear sin una productora. Claro. Y entonces tenemos que convivir. Por eso te decía que va a depender un poco de las características y de lo que te guste a ti hacer. ¿Qué más te gusta hacer en el día? A mí, por ejemplo, me gusta mucho en el día a día hacer de productor. Lo que no le gusta a nadie. O sea, no es verdad, porque hay más productores en la vida. Pero en la mayoría de casos tú piensas que en una película estándar, ¿no? Pues si hay 80 personas, 2 somos productores. El resto es gente que no le gusta nada ser productor, ¿vale? Claro. Entonces te rodeas de gente que normalmente siempre te dice, ay, ¿cómo valoro lo que haces y qué difícil lo que haces? Digo, chico, pues yo nunca sería actriz y no me interesa nada ser actriz y valoro mucho la gente que interpreta delante de la cámara y me parece una cosa muy complicada. Sí. Lo mismo él puede pensar de mí, pero claro, nosotros mismos no lo vemos porque son cosas que en teoría se nos da bien, se nos da de natural, nos divertimos haciéndolo y no lo vemos como una carga. No creo que, a lo mejor sí, no lo sé, pero de normal no creo que ningún productor diga, qué mierda soy productor y se pegue ahí. O sea, es algo que te tiene que gustar, porque es una profesión dura, pero que si te gusta la llevas bien, pero no es una profesión, a ver, no es ir a picar piedra, por supuesto, pero es una profesión que a nivel mental y te carga mucho. O sea, yo no desconecto, o sea, yo no soy como la gente de rodaje que a las 6 de la tarde vamos a tomar unas birras y mañana más, que eso es No tienes tu ratillo de moverte a tomar algo. No, porque yo
lo mío es un hilo continuo, o sea, sí que desconecto, no soy una workaholic, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que mi responsabilidad para con la película, que no desconecto a las 6 de la tarde y son 8 semanas de rodaje, que es todo el rato, es todo el rato. Y hay gente que me llama, pues, no sé, una de vestuario o una de arte o el director de producción, mira, ¿qué tal? Y a mí siempre me pillan liada. Pero yo me río cuando me preguntan, bien, pues como siempre, hasta el tope. O sea, cuando es una cosa es otra. Pero yo no tengo un rodaje y luego paro, y luego otro rodaje y luego paro. Porque hay gente que engancha rodaje con rodaje y no descansa y luego necesita descansar mucho porque los rodajes son muy desgastantes. Frenéticos, sí. Es como que empiezas un proyecto y hasta que no lo acabas pues tú no descansas, pero si cuando lo vas a acabar ya habías empezado otro, claro. Los rodajes sí, están, empiezas rodaje 0, rodaje 100 y luego acabas y es 0, ¿vale? Yo estoy siempre en el 80. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, ese concepto, y a veces que subimos a 90, dependiendo del estado del año. Vale. ¿Vale? Me imaginaba la gráfica. Claro, entonces es como hay picos, entonces claro, estar en rodaje es desgastante, pero lo mío es todo el año, año tras año, 80 y con picos de 90, según el momento. Madre mía. Eso es lo que te quería decir de que es distinto. Si volviendo al tema de la productora, si quieres levantar una productora, en términos legales, ¿qué es lo que necesitarías hacer? Pues puedes Si yo ahora cojo y digo, yo quiero formar una productora, ¿qué te va a decir? aunque puedes producir como persona física autónoma, no es muy recomendable. Tienes que hacerte autónoma sí o sí. Eso como mínimo. Y yo lo desaconsejo un poco porque si quieres producir, lo que tienes que hacer es dar seguridad a los operadores de las instituciones para que te den dinero. Y esto no está escrito en ningún sitio, obviamente siendo productor te pueden dar, persona física autónoma te pueden dar financiación, pero digamos que no les da tanta seguridad como que seas una empresa. Claro, así de la nada no... Pero se puede empezar siendo autónomo y conseguir financiación para cortometrajes, documentales. Vas consiguiendo tus ingresos y te organizas bien. Sí, pero luego hay que hacer una especial atención al momento Hacienda. Entonces cuando empiezas a mover entre 30 y 40 mil euros anuales, no que los ganes limpios en tu bolsillo, sino que empiezas a mover esas cifras, ya te vale la pena ser empresa. Vale. Pero piensa que para cualquier proyecto medianamente financiado, en Valencia los cortometrajes te dan hasta 40.000 euros de ayuda pública. Y un documental, aunque sea muy pequeño, 60, 70, 80, está. Por eso te digo que no es demasiado difícil llegar a 30, 40.000 euros de movimiento económico si te dedicas. El audiovisual es costoso en ciertos aspectos, sobre todo con el equipo humano, los medios técnicos. Claro, es que en este mundillo es como que parece que es mucho, pero luego en verdad eso no es mucho. Claro. Pero para ti que estás en, Sí. en un pisito ahí intentando, dices una barbaridad, pero en realidad no. Me peta la cabeza mi abuela. Es curioso, a mí me pasa cuando te pones en rol que me empleen, o sea, cuando estás buscando trabajo y alguien te ofrece poco dinero y dices, joder, qué poco dinero me estás ofreciendo, tío, no sé qué. Cuando tienes tú que ofrecerlo y ves lo que te cuesta ofrecer ese dinero y ves que el otro te rechista con toda la razón del mundo, claro, son dos posiciones que si ambas partes viviesen en los zapatos, ¿no? En el punto de vista del otro, se entendería mejor y llegarían a buen puerto. Hay veces que te puedo dar más dinero porque el proyecto tiene más dinero y hay veces que tú como empleado puedes aceptar ciertas condiciones sabiendo que a lo mejor te van a volver a llamar. Yo creo que hay que construir relaciones laborales de confianza y entender que un productor no es Dios y que no sacamos el dinero de los árboles y que hay a veces que un proyecto podemos financiarlo mejor y es vacas gordas y hay otros momentos que podemos financiar un proyecto mínimamente para salvar la papeleta y hay que arrecharse un poquito el cinturón y contar con un equipo que te conozca y que te entienda esto y que pueda apostar también por el proyecto está bien. Ok. Unas últimas preguntitas con las que me gustaría ir finalizando. Es una pregunta un poco abstracta que te la voy a dejar a libre interpretación. ¿Cuándo un rodaje es profesional y cuándo no? Esto es como la pregunta de cuándo se es actor, que se la hice también en su momento
a una actriz que vino. Es un poco ese estilo. Porque al final hay rodajes que a lo mejor yo qué sé, no están subvencionados ni con productoras ni nada. No hay ahí ningún autónomo ni nada. Pero son personas que se han formado profesionalmente y tienen sus títulos. ¿Sería entonces un rodaje profesional? Pues a ver, aquí yo supongo que hay varios criterios que se podrían aplicar. Uno de ellos es ¿estás ganándote la vida con esto? Es decir, ¿estás obteniendo remuneración económica, sí o no? ¿Vale? De hecho, hay muchas ofertas que te dicen no remunerado, sí remunerado. Ese podría ser un baremo, pero como tú dices, no implica que un cortometraje que no sea remunerado, la gente esté trabajando con una calidad y unos estándares profesionales. Equipo material, ¿no? Sí, profesionales. Y sobre todo estándar de tratamiento, de protocolos, de procedimientos, de cuidados, de que haya furgonetas, que haya traslados, que haya un catering, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y también, raro, ¿no? sí, y luego también esto que te decía antes, ¿no? De que de repente hay avis rara, ¿no? Que hace su primer corto y de repente ves que tiene un director, o sea, que de repente hace una obra de arte y a lo mejor no ha sido un rodaje profesional, pero lo que te está transmitiendo sí que ha logrado removerte o provocar lo que buscaba que provocabas. Entonces ahí depende de lo que... no sé, yo no propondría... No veo que me aporte mucho la dicotomía que has dicho de cuándo es profesional y cuándo no. Creo que es cuando notas que sirve para algo lo que se está grabando o cuando se tira a la papelera lo que se está grabando. O sea, cuando es un ejercicio de formación y se queda en un cajón o cuando eso llega a algún sitio. Sí. Porque ahí ya puede haber más medios, menos medios, puede ser pagado, no pagado, cubierto por la seguridad social, no cubierto por la seguridad social. O sea, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Cuál es el objetivo? Qué bueno, muy interesante. ¿Te Sí. Bueno, ¿tú qué crees que con la experiencia que ya tienes, que hay que tener para dedicarse a la producción? ¿Algún consejo? Pues yo creo que como todo en la vida ganas, ilusión, renovar la ilusión, ¿no? Porque esto es como todo lo que es diario o cotidiano y llevas ya muchos años. Desde cada día que te levantas, renovar la ilusión y el vínculo que tienes para con la empresa, los proyectos, el equipo. Y supongo que en el fondo yo creo que el productor, bueno, no voy a hablar de productor, en mi caso, es que hay productores de todos los colores, de todos los sabores y de todos los perfiles. Yeah. Entonces a lo mejor lo que te estoy diciendo viene otro y te dice, mira, es que para mí no tiene nada que ver con lo que te ha dicho Ana. Entonces para mí, yo en mi interior, cuando abro la carpeta de ser productor dentro de mí, para mí es un mix de industria y arte. Entonces hay días que me voy mucho a la industria, al número, a los puntos, a los criterios, a los quebraderos de cabeza, me voy mucho ahí y luego me retroalimento con el punto arte, me retroalimento pensando cómo va a quedar la historia, cómo vamos a hablar con los actores, cómo va a quedar en pantalla, el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces yo voy pivotando en esa balanza. Y entiendo que hay días que paro porque ya lo veo todo negro de mañana más. Y ahí es un poco lo que te decía antes de renovarte, ¿no? Cada día. Y luego eso, ¿no? Ser fuerte mentalmente, ¿no? Por lo que comentas. En mi caso, yo considero que tengo una mente empresarial adaptada al mundo cinematográfico, que estamos tratando con proyectos culturales y artísticos y por lo tanto tiene unas características, pero mi 85% del tiempo de acciones y de actividades es, digamos, de gestión empresarial.
aunque sean proyectos cinematográficos. ¿Y ahora en qué andas? ¿Se puede decir? ¿Se puede hablar de esto? Sí, mira, el 16 de junio estrenamos en salas de la mano de Filmax, que Presexto que se estrenó en el Festival de Málaga, que es un proyecto de un director novel que se llama Alejandro Suárez Lozano y que protagoniza Carla Alejandre y lo están llamando empresa El Quijote Espacial. Es una historia muy bonita y que ya te invitaré al preestreno aquí en Málaga. El Don Quijote es la historia maldita que nunca se pudo hacer. Bueno, pero no, o sea, lo han llamado así, pero por lo que recuerda la figura, pero no trata del Quijote. No trata Claro, claro, es como esto de que recuerda a Hanley, lo llaman, pero... Y se ha grabado aquí en Valencia y en la Vall d'Uixó y en Castellón, en el grado de Castellón, y nada, dentro de poquito en pantallas. Y estamos postproduciendo, junto con los compañeros catalanes, L'Home dels Nassos, que es una historia que está basada en un mito mediterráneo de L'Home dels Nassos, y estamos en pospo ahora, para acabar más o menos en junio o julio la peli, y estrenan a finales de año, si va todo bien, cruzamos los dedos. Y estamos en producción de una serie de animación infantil que se llama Super Things, que está basada en los muñecos que se llaman Super Things, que son unos coleccionables así muy, muy divertidos. Y ahí estamos haciendo una serie de 2 temporadas y un largometraje. Madre mía, más cosas, o sea... Sí, Increíble. estamos desarrollando... Sí, yo te lo cuento todo, Amara, tú luego lo editas. Qué locura. La bondad de... Entonces, estamos desarrollando una historia muy bonita con Víctor Sánchez Rodríguez y Antonio Escámez, que se llama Baladre, que ha sido seleccionado en el campus de verano de la Academia de Cine, que es un laboratorio muy chulo. Y es una historia ambientada en los años 90, en el 92 exactamente, y la verdad es que nos tiene enamoradas. Ahora ¿ves? Es un momento de pensar en el guión, de pensar en artistas, de ver cómo levantarlos, es pura ilusión ese proyecto ahora. Y alguno más, que ese sí que no puedo decir nada, alguno más también estamos desarrollando, y alguno más en coproducción minoritaria, pero ya no te canso más. Eso que te decía antes de cada uno en un estadio, es eso, el 80%. Claro, eso estaba pensando, como para estar al 100 todo el rato, o sea, habrá que medir, ¿no? Sí, si no petas. En fin, Si no petas. yo me voy muy satisfecha, me ha encantado, te explicas como un libro abierto. Y nada, espero que lo hayan disfrutado todos, los que nos vean, los que tengan el valor de escuchar todo esto. Y enhorabuena, Marta, por la iniciativa. Yo soy muy fan del podcast. ¿Ah, sí? Yo siempre tengo un podcast por ahí puesto, menos cuando tengo que concentrarme, pero soy bastante usuaria. Y la verdad es que lanzar la iniciativa y tener la constancia que estás teniendo tú de conseguir las entrevistas... Pues muchas gracias. Viniendo de ti es un honor. Así que ánimos y... Yo es que soy de esas temas que se ven podcast de 2 horas, entonces... Nos ha salido largo. Yo esto lo disfruto. ¿Nos ha salido largo? Sí, creo que Pues puede estamos en ser una que hora. sea el más largo, puede ser, no lo sé. Vamos, Si es así, encantada. hemos tenido Más problemas especial. técnicos, sí, hemos tenido problemas técnicos. Bueno, pues nada, Ana Camacho, muchísimas gracias por venir. Es todo un honor, me hace mucha ilusión que nos veamos de nuevo. Y nada, muchas gracias. Adiós.